¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Empató Vélez, fue 0-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza en el Arena do Castelao en Brasil. En condición de visitante el equipo de Guillermo Barros Esqueloto igualó sin goles ante el conjunto que está peleando el descenso en el Brasileirao, o la permanencia mejor dicho, en puestos de descenso en estos momentos. En un equipo que es de los más goleados del fútbol de Brasil, que viene de comerse 5 goles ante el Botafogo en el último fin de semana, que tendrá que enfrentar a Flamengo este fin de semana en la previa del partido de vuelta, y que es un equipo que más allá de andar en un mal presente, de recibir muchos goles, se enfrentó a un Vélez que tiene la gran virtud de que no le puede hacer un gol a nadie. Entonces, en la semana veníamos hablando en el programa sobre todo que lo mejor que podía hacer Vélez en Brasil era empatar 0-0. No porque le sirva el resultado, porque quizás no era un gran resultado empatar sin goles, pero ante un equipo que te juega en condición de local, mantener el arco en cero es positivo. Y ante un Vélez que no le hace un gol a nadie, decís, bueno, el mejor resultado posible, en el mejor panorama posible, es empatar 0-0. Ahora te queda después el partido en el estadio José Amalfitani, donde Vélez va a tener la obligación para meter el pasito hacia los cuartos de final, porque pasa a ser el local y va a ser el que tenga la presión extra de terminar quedándose con la clasificación. Futbolísticamente hablando, Vélez jugó un muy buen primer tiempo, me dejó buenas sensaciones desde lo actitudinal, desde lo futbolístico, con buenas combinaciones, quizás sin tantas chances claras. Recuerdo una de Brian Romero con una buena jugada cruzada con Pellegrini, con lo poquito que ha hecho Máger Carrizo en el partido, y una buena definición de Brian Romero que termina con la respuesta del arquero de Fortaleza y un cabezazo de Mamana en el final del primer tiempo. Después buenas aproximaciones, sin peligro, y con dominio futbolístico de Vélez que termina siendo superior a Fortaleza, por lo menos al cabo de los primeros 45 minutos. Ya en el segundo tiempo, el equipo empezó a caer porque el partido se fue cayendo también. Empezaban a pasar los minutos, ninguno quería perderlo, ninguno quería quedarse con las manos vacías, sobre todo Fortaleza. Entonces empezó a ser un partido mucho más cortado, muchas infracciones, con pérdidas de tiempo entre acción y acción, producto también de las propias infracciones, el ingreso de los médicos para las atenciones, la demora en la salida de los cambios, quizás algún que otro reclamo. Bueno, el partido en el segundo tiempo se fue cayendo en cuanto al rendimiento, al fútbol, a lo poco vistoso que fue, y termina siendo en el balance general un tramito del segundo tiempo, superioridad de Fortaleza, y después entre parejo y el final con dominio de Vélez, que en el balance general me da la sensación que termina siendo superior al equipo dirigido por Renato Paiva. A ver, yendo al desarrollo individual de este partido, hubieron muy buenos rendimientos, o buenos rendimientos, no muy buenos, buenos rendimientos. Me gustó el partido de Mamana el primer tiempo. Me gustó el ingreso de Aaron Quirós. Creo que es importante que Quirós ingrese con confianza, sobre todo después de la salida de Manuel Mamana por una molestia, no quiero decir lesión todavía porque no hay ningún estudio hecho, pero el primer panorama es que Quirós necesita tener confianza para jugar. No sé si me explico. Me gustó el ingreso del exfutbolista de Banfield. Me pareció un correcto partido Magallán. Algo que, a ver, para lo que venía haciendo Magallán los partidos pasados, creo que fue un buen encuentro. Un buen partido de Elías Gómez, que muy poco ha sufrido en el retroceso, pero fue importante en el partido. Futbolista que termina siendo capitán tras la salida de Brian Romero. Baeza, me gusta el partido que termina siendo porque al minuto número 2 del partido lo amonestan y termina jugando condicionado todo el encuentro y termina respondiendo bien, resolviendo. Gran partido Aliendro en cuanto a la toma de decisiones, con un desarrollo de menos a más. Fue creciendo con el pasar de los minutos Aliendro y le termina aportando eso que uno piensa que Aliendro le puede otorgar a Vélez desde la creación de juego, desde poner una pausa, desde pensar, de romper una línea. Bueno, esas cosas que uno creía en la previa que Aliendro le podía dar a Vélez, hoy se vieron que se las dio. Buen primer tiempo de Galván, después en el segundo, como todos los partidos de Galván en este semestre, buenos primeros tiempos y en el segundo se cayó.
Lo mismo para Pellegrini. Buen primer tiempo de Matías Pellegrini. En el segundo tiempo se cayó. Y Brian Romero cumplió. Un segundo tiempo flojo. Termina saliendo. Con muchas infracciones boludas. Sobre todo en el retroceso. Y un primer tiempo que, a ver, la única que tuvo en cuanto a las situaciones de peligro no la pudo aprovechar. Después fue importante en la presión alta del equipo que lo hizo trabajar mejor en cuanto a la recuperación, a la presión tras pérdida, en la recuperación rápida de pelota y en el contragolpe para generar algunas aproximaciones de peligro. Jano Gordon hizo un partido regular, sufrió por momentos el ataque de Fortaleza que en su mayoría se desenvolvió por el sector izquierdo, entonces muchas veces le hacían el 2-1 y terminaba quedando incómodo en el partido porque no tenía quien lo acompañe, porque bueno, Máger Carrizo volvió a jugar al trote a puntitas de pie como lo viene haciendo en lo que va del semestre, así que tampoco corría para presionar en zona ofensiva, mucho menos iba a ser solidario y jugar para el equipo bajando a defender. Así que en ese sentido, Jano Gordon termina padeciendo el partido en gran parte del encuentro. Marchiori, las pocas que tuvo, respondió con errores y aciertos. Hay una jugada clara en la que termina saliendo mal, que después termina estando todo invalidado, pero que la salva Elías Gómez en la línea. Y no mucho más a nivel individual. A nivel colectivo, Vélez es un equipo que le falta asociarse un poquito más de mitad de cancha para adelante. Vos podés juntar 10, 12, 15, 20, 30 pases de mitad de cancha para atrás, en zona defensiva y en el primer tercio del campo rival, pero después si vos no lográs cruzar a ese último cuarto del campo de juego con pelota dominada y con claridad, es muy difícil que vos puedas generar situaciones de peligro. Y eso es un poco lo que le está pasando a Vélez. Cuando tiene que agarrar la pelota ya en la línea en el partido de hoy, de Galván para adelante, le está faltando ese futbolista que se haga cargo de esa última toma de decisiones para llegar a la situación de peligro. Ese último pase, esa recepción en los pies de un tipo pensante que tenga la posibilidad de controlar la pelota, de girar, de ponerse de frente a la cancha y tener ese microsegundo de claridad interna en el movimiento de los compañeros y de los rivales para tomar una buena decisión. Esos jugadores número 10 con la cabeza un poco más adelantada que el resto, bueno, Vélez no lo tiene. Y entonces en ese sentido termina padeciendo la creación de fútbol en el último tercio del campo de juego. Ahí es donde aparece la primera falencia de Vélez y el por qué es un equipo que no le puede hacer un gol a nadie, porque no termina generando esa situación clara de peligro y porque el 9 que tiene Vélez no es que le queda una y hace una, porque Brian Romero no capitaliza ni es un delantero con efectividad alta. Quizá Brian Romero necesita 2 o 3 situaciones para recién ahí marcar el primer tanto del partido. Y hoy a Brian Romero se le está generando, con suerte, una situación de gol por partido. Entonces, si vos no tenés al futbolista que cree las situaciones claras de gol y tampoco tenés un número 9 que logre capitalizar la única chance que genere el equipo, es muy difícil que vos puedas convertir de cara al arco rival. Entonces, Vélez está ante la falta de 2 situaciones en cuanto a las características de juego que es incompatible que falten las 2. Porque si a vos te falta un generador de juego para tener una mayor cantidad de chances claras de gol y te falta un 9 que ante la poca situación de gol convierta con efectividad, es muy difícil ganar los partidos. Entonces, por eso uno destaca que a Vélez no le convierten, que Vélez tiene el arco en cero en todos los partidos, con excepciones, porque los únicos 2 goles que recibió Vélez en lo que va del campeonato fueron por errores propios, como fue el otro día en el error de Magallanes en el partido en San Lorenzo, y el error de Magallanes en el partido ante Tigre, que termina en el penal que deriva en el gol del Matador. Y después después el resto de los partidos mantuvo el arco en cero. Entonces, como que te termina dejando esa sensación positiva de por lo menos lograr afianzar en las líneas defensivas. Después, claro, va a llegar un momento en el que Vélez va a tener que inventar de algún lado un tipo que agarre la pelota y haga algo distinto. Que hoy no lo tiene.
Porque hoy Machuca te puede desequilibrar. Pero Machuca no es un jugador que haga algo distinto. ¿Te puede cambiar el panorama? Sí. ¿Puede hacer algo que la mayoría de sus compañeros no pueden? Sí. No te va a ganar un partido solo. Máger Carrizo, que juega a desgano. Yo no sé si en algún momento Máger Carrizo va a volver a correr una pelota con la camiseta de Vélez. Porque si va a jugar de esta manera, prefiero que lo vendan ahora. La verdad. Prefiero venderlo, hacer caja, traer a alguien, traer un número 10, traer un 9, alguien que juegue al fútbol, alguien que haga goles, y ya está. Y que empiece a jugar otro. Dale rodaje, si tenés ganas y sé que al técnico le gusta, a Verón. Dale rodaje a Arias, si querés por un costado, o cambiando el esquema, si querés, con la posibilidad de que Machuca y Romero tengan ese movimiento. Y si en algún momento Valdés se termina de recuperar, que termine jugando, entre comillas, de falso 9, más tirado hacia atrás y con Romero por un costado y Machuca por el otro. Pero háganlo plata si va a jugar de esta manera. Es al pedo tenerlo a Máger Carrizo de esta manera. Porque no le aporta al equipo, no le suma al equipo. No sirve Máger Carrizo de esta manera. Porque no corre, porque no patea al arco, porque se frustra cuando no le dan el pase atrás para que haga el gol hecho, el bailecito adelante de la cámara y digan, Máger Carrizo, la foto de Salvador, el de la Copa, y que después esté pensando en la venta a futuro en diciembre. Porque se acuerdan cuando hay premio de por medio de poder tratar de hacer algo distinto a nivel individual. Porque piensan en el premio, porque piensan en la venta, porque piensan en el sueldo europeo, piensan en todas las variantes posibles, menos en que Vélez es el equipo que les está pagando el sueldo. Entonces ahí está el problema también en algunas situaciones. Después, en cuanto a los cambios, bueno, lo decía, Quirós entra bien. El cambio de Andrada creo que termina cumpliendo. Ingresa bien en el partido. Ya después, el ingreso de Piscini no entra en una calificación porque fue muy poco tiempo. Y Machuca, volví a ver esto que estamos viendo de Machuca en lo que va del semestre. Un tipo que agarra la pelota, encara hacia adelante, desequilibra y tiene la posibilidad de generar alguna situación. Bueno, hoy, y está el video que yo lo veía y lo escuchaba en la tele, después vi que salió el video también en las redes de la Copa, las redes oficiales de la Copa Libertadores, que la indicación de Guillermo es para que desborde por el sector izquierdo y en caso de no poder tirar un centro, que defina él al segundo palo. Y tuvo una situación que fue lo más peligroso que generó Vélez en el segundo tiempo. Se fue algo abierto el remate, pero va de la mano también de lo que ha hecho este equipo en el partido. En rasgos generales, el resultado es positivo, si se quiere, por todos estos factores que yo vengo mencionando en estos 10, 12 minutos que hace que van de video. Ahora Vélez va a tener la obligación. Vélez pasa a ser no el favorito, el que tiene la obligación de quedarse con la llave. Porque lograste un empate en un estadio complicado, con dimensiones mayores, un estadio, una cancha larga, ancha, y lograste consolidar y traerte el arco en cero, no pudiste convertir. Entonces, bueno, ante el 0-0 en condición de visitante, quedas parado de cara al martes próximo en el estadio José Amalfitani a la posibilidad de ser el equipo con la obligación de terminar quedándose con la serie. Después, bueno, son partidos aparte en los que, de hecho, daba la sensación en cualquier momento cuando empieza a crecer Fortaleza que si apuntaba o hilaba fino, estaba esa sensación de que quizás todo lo hecho bien por Vélez a lo largo del partido se podía caer y tirar por la borda en una situación de que en alguna carambola, en algún retroceso en el que Vélez quede mal parado, termine perdiendo el partido. Por suerte no se dio de esa manera, pero daba la sensación, o a mí por lo menos, que podía llegar a pasar. La verdad no mucho más, no mucho más. A estar atentos con la situación de Manuel Mamana. En un principio estoy aguardando una segunda respuesta, pero en un principio no tengo un panorama bueno. Quiero esperar, pero bueno, es importante que Quirós y el ex marcador central de Banfield y de la selección juvenil, ya sabiendo que él es el tercer central de Vélez, no importa quién salga, porque
ya sabía que si pasaba lo que pasó hoy, una lesión de Mamana, el que ingresaba era él y Magallán iba a jugar a su perfil bueno, porque Magallán es diestro, y Quirós, siendo el único marcador central zurdo del plantel, ingrese, salga quien salga, porque si sale Magallán, entra Quirós, si sale Mamana, también entraba Quirós, y el futbolista eso lo sabía porque lo habló con el técnico y por eso también se quedó a pelear su lugar en Vélez. El sábado hay que ganar, no importa cuánto, no importa cómo, no importa con gol de quién, si el gol lo hace, no sé, Rodrigo Rey en contra o Leandro Rey Hilfer, que va a ser el árbitro del encuentro, cosa que dudo, tenés más chance de que Rey Hilfer te meta en la mano en el bolsillo a que te favorezca y te haga un gol, pero a lo que voy es que no importa la forma, Vélez tiene que ganar el día sábado ante un Independiente que está último, que es de los 5 equipos que todavía no han ganado en lo que va del campeonato y que va a estar jugando el día miércoles por Copa Sudamericana. Así que tiene miércoles, Vélez tiene martes, va a tener un día más de descanso para adelante, uno menos, un día de descanso más para atrás, uno menos para adelante. Así que imagino un equipo mixto entre titulares y suplentes, pero con la obligación de sumar de a 3 y más sabiendo que es en condición de local. Nada, la verdad un partido que bueno, ha dejado esas sensaciones, que fue difícil de escuchar. La verdad que la transmisión de la televisión fue un papelón. A mí no me gusta hablar de colegas, no me gusta hablar del laburo de colegas, por eso voy a hablar de Matías Caruso, que no es periodista, y que como comentarista demostró ser un gran marcador central. Ya cuando tenía una última cuota de esperanza de que la transmisión mejore, escuché la frase: es el mejor partido de Aliendro de su llegada a Vélez. Yo no sabía cómo mierda explicar en voz alta que era el segundo partido de Aliendro y que venía a debutar en un contexto en el que Vélez jugó el peor partido del semestre. O sea, no había forma de que juegue peor Aliendro que el sábado. Vos me decís, mintió y no, pero es un comentario bastante estúpido con la palabra poco adecuada. Así que nada, fue un partido bastante difícil de seguir. En un momento tuve la necesidad imperiosa de querer mutear la tele, pero bueno, nada, no lo hice. Porque de fondo, en los micrófonos de ambiente del estadio se escuchaba a la gente de Vélez y era una manera de sentirse que uno, a pesar del deseo y las ganas de estar en Fortaleza y el impedimento por un montón de situaciones y cuestiones, era una manera de sentirse cerca, así que la gente de Vélez fue la que me motivó a no mutear la tele y ver el partido en silencio. Así que nada, dicho esto, invitarlos a que dejen su me gusta, a que se suscriban a este canal, a este espacio, a que sigan bancando esta comunidad. Si vos que estás del otro lado te gustaría auspiciar este canal, darme una mano para que estos videos vengan acompañados de los famosos vlogcitos que hacíamos en la Copa del 2022, cuando iniciamos con este canal de YouTube, que era una de las secciones más apoyadas en este canal, porque era quizás con un análisis del partido, pero era más mostrar el viaje, estar con la gente, porque es el torneo que te permite estar con el hincha, el viajar, el estar ahí, estar en el lugar. Bueno, si a vos que estás del otro lado y tenés esa posibilidad, porque tenés una marca, un negocio, un emprendimiento, una empresa, brindás un servicio y te gustaría auspiciar este canal, en la descripción tenés un mail de contacto para hacérmelo saber. Che, Agustín, tengo una empresa de tal cosa, tengo un negocio de tal otra, brindo tal servicio. ¿Cómo hizo Gustavo Leguizamón? Soy gasista matriculado y me gustaría auspiciar tu canal. Gasista matriculado Gustavo Leguizamón, que trabaja con la colocación y reparación de termotanques eléctricos y a gas, calefones, estufas y todo lo que tiene que ver con el servicio. De mi absoluta confianza te podés comunicar con él en el teléfono y en el mail que está en el zócalo que ha pasado por este video. Así que si te gustaría ser como él, en la descripción tenés el mail y te pones en contacto de manera directa conmigo. También en la descripción están mis redes sociales que están acá en la parte superior de la pantalla para que me sigas en Instagram, en X, en TikTok y obviamente que te suscribas a este canal, que dejes tu pulgar para arriba y que me dejes en los comentarios qué sensación te dejó este empate a 0 entre Vélez y Fortaleza y si crees que fue un resultado bueno, regular, malo, cómodo, incómodo,
pensando también en lo que va a ser el partido de vuelta el próximo martes. Gracias, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.